Buenas tardes, jóvenes. Hola, wow. Ok. Bueno, y sí, ya resolvimos. Vamos a continuar con la plenaria. Ya están ingresando los demás. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que el día de ayer habíamos visto, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, pues ayer vimos un poquito y terminamos lo que fue el tema del universo, población y muestra. Vimos las cualidades de una buena muestra, vimos los tipos de muestreo, habíamos hablado de los tipos de muestra probabilística, la no probabilística, enumeramos cada una de ellas. De igual manera, vimos un total de 6 enumeradas dentro de lo que son las pruebas probabilísticas, las muestras probabilísticas, y vimos también 4 enumeradas de las no probabilísticas. Pero definimos 3 de una y 2 de otra, ¿verdad? Vimos la aleatoria simple, la estratificada y la que es por conglomerado, ¿verdad? En cuanto a lo que es por racimo, que es la muestra probabilística. Y la no probabilística vimos 2, que era la que es por cuotas o proporcionales y la muestra intencional. Bueno, también de igual manera, pues creo que íbamos a empezar con los procedimientos de recolección de datos. Habíamos hablado un poquito, ¿verdad? Dentro de lo que cabe la obtención de la información. Y ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Si no más recuerdo. Bueno, hoy sí ya vemos un poquito más, sabemos 14 participantes y vamos a empezar a preguntar. Veamos aquí. Vamos a ver. Perdón. Vamos a empezar. Dariela, disculpe, ¿cuál es su apellido, Dariela? Dariela. Me dice su apellido para renombrarla porque está sin el apellido. Si no, no voy a poder tomar la captura de pantalla. ¿O no me escucha? No. Bueno, salió. Bueno, vamos a ver. Minor Peralta. Dígame, abogado. Ok, bueno, Minor. Fíjense que ayer empezamos con lo que es la parte de la obtención de la información. Se recuerda que hablamos un poquito que dentro de lo que es el proceso de investigación, habíamos... Abogado, disculpe. Sí, diga. A la clase de ayer no pude entrar, tuve problemas de conexión. Ah, ok. ¿Leyó el material de César Bernal, estimado, en el capítulo 7.10? El de César Bernal 7.10. Sí, 7.10. Ok, bueno, ahí hablamos ayer un poquito de que dentro del proceso de investigación, para obtener la información, dependen de 2 criterios muy importantes para realizar un estudio. Uno es la confiabilidad y la otra es la validez. Ahora, obtener esa información significa que sea confiable y a la vez sea válida, ¿verdad? A esta etapa de recolección de datos también nosotros le llamamos como trabajo de campo, porque aquí es donde vamos a ir a obtener la información para responder las preguntas que formulamos al comienzo, para responder los objetivos, para responder las hipótesis, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes, Minor, es que esta etapa, por así decirlo, podríamos decir que es la más importante, porque de cierta manera esto nos va a servir como para poder tener un panorama del problema objeto de estudio. Ahora, ¿cómo deben de ser los datos, cree usted? Cuando de repente levantamos una encuesta, ¿cómo cree usted que deben de ser esos datos? Tiene que ser directa, información directa. ¿Ah? ¿Qué más? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Fíjese de que en cierta oportunidad en un periodo pasado, bueno, no fue el periodo pasado, fue antes de esta pandemia, habíamos pedido a
a varios estudiantes que nos llevaron a cabo una encuesta. Esa encuesta consistía en que tenían que preparar un cuestionario de preguntas y aplicársela a 50 estudiantes de ahí en la plazoleta. Pues vinieron uno de los grupos y al momento de levantar la encuesta, 25 sí se las aplicó, pero el resto de las 25, debido a que tuvieron dificultades y problemas, llenaron ellos mismos las encuestas. Eran 5 estudiantes y cada uno respondió por 5. ¿Usted qué cree? ¿Que serán confiables esos datos? No, ahí la encuesta fue manipulada. Así es. Entonces, allí la información no es válida, no reúne los requisitos en cuanto a lo que decíamos de la obtención de la información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que los datos deben de ser pertinentes y deben de ser suficientes. Y deben ser de acorde a las técnicas y fuentes más adecuadas para poder hacer la recolección. Usted mencionó algo importante, Maynor. Y es que cuando hablamos de la recolección de la información, tenemos diferentes tipos de fuentes. Si usted se recuerda, en la unidad pasada vimos 3 tipos de fuentes: primarias, secundarias y terciarias. En esta etapa solamente se aplican 2 tipos de fuentes: las fuentes primarias y las fuentes terciarias. Imagínense que vengo yo y le digo, Maynor, fíjese que sucedió un incendio y yo quiero que usted averigüe cómo fue que sucedieron los hechos. ¿Qué tipo de fuentes son las que usted necesita para poder obtener una respuesta en este tipo de investigación? Primaria, fuente primaria. Así es, que es la fuente que decíamos que era información directa, ¿verdad? Ahora, si viene una persona y le dice, fíjese que a mí me contaron que los hechos sucedieron de esta forma, pero quien le puede decir es fulanito de tal, ese es un tipo de fuente que nosotros llamamos secundaria. Fuente secundaria. Exacto, sí, porque son aquellas que nos dicen dónde encontrar precisamente las fuentes primarias. Ahora, ¿qué técnicas de recopilación de datos usted leyó que habían en el capítulo 7.10.2, cuando hablábamos de técnicas de recolección de la información? Encuestas, entrevistas. Sí. ¿Qué más? Inventarios. Creo que son inventarios. Sí. Pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas, fichas de cotejo, la observación, los experimentos. Todos estos tipos, según Muñoz Giraldo, son de tipos de investigación cuantitativa. Son técnicas de recopilación cuantitativa. En el examen, de repente, Maynor y demás compañeros, yo les puedo preguntar tipos de técnicas de recolección de acuerdo a cada tipo de investigación. Puede ser de tipo cuantitativo o puede ser de tipo cualitativo. Hay algunas que se aplican a ambos. Por ejemplo, las entrevistas se aplica tanto a las cualitativas como a las cuantitativas. La diferencia es que dentro de las cuantitativas, es una entrevista de manera general. En la entrevista cualitativa es estructurada y no estructurada. O sea, que tiene un matiz un poquito más puntual, ¿verdad? Entonces, estas que mencionamos, Maynor, son de investigación. A ver si me recuerdan. Cuantitativas. Exacto, son las cuantitativas. Abogado, una consulta. Ajá, dígame. Ahorita que estoy leyendo, me dice que en la investigación cuantitativa están los inventarios y en la cualitativa también hay inventarios y listado de interacciones. Solo para preguntarle en sí cuál era la diferencia entre las dos. Ah, ok. Generalmente cuando hablamos, por ejemplo, de inventarios dentro de lo que son aspectos meramente cuantitativos, como tal se plantea, son bastante amplios y generales. Pero los inventarios dentro de lo que son las técnicas de recopilación cualitativas, no. Ahí es un poco más específico. Se dirige, por decir así, a aspectos más puntuales.
Ahora, no significa que sean diferentes. Como tal, son la misma técnica de recopilación de datos. La diferencia es el objeto para el cual queremos obtenerlo. Vaya, por ejemplo, en las cuantitativas el objeto son aspectos meramente cuantitativos, ¿verdad? Por ejemplo, estadísticos. Pero en los cualitativos, no. Ahí lo que queremos profundizar o evaluar son aspectos de cualidades, ¿verdad? Por decir así, si dentro de ese grupo de cosas, qué tipo de función, por ejemplo, quieren prestar, mientras que en el cuantitativo no, ahí es más que todo de manera estadística, por decir así, dentro del inventario habían tantos objetos, ¿me entiendes? Ahí depende del objeto. Entendido. Sí. Ok, veamos, a ver, ¿alguien más? Johnny Fernando. Johnny, así es su nombre, ¿correcto? Johnny, creo que no tiene audio. Bueno, no lo escucho. Veamos. Leida Soledad. Presente, abogado. Ok, Leida. Dentro de lo que son las técnicas de recopilación cualitativas, ¿usted recuerda alguna? Además de las que ya mencionó, por ejemplo, el compañero dentro de lo que son los inventarios. ¿Qué otras técnicas? Cualitativas, abogado. Así es, sí. Sí, la observación, abogado. La observación, el método descriptivo. Ajá. Solo que aquí hay una diferencia, Leida. Aquí la observación es más sistemática o no sistemática. En la cuantitativa sí es una observación generalizada. Así es. Están los diarios, están las autobiografías, están las historias de vida, los cuestionarios, los archivos. Todos estos son técnicas para aspectos cualitativos, ¿verdad? Cualitativos. Ahora, una pregunta. ¿Qué es lo que usted entiende, estimada, por lo que es esta técnica de la encuesta? ¿Qué es? Es un instrumento, abogado, de recolección de datos. Ajá. ¿En qué consiste ese instrumento? Pero es un cuestionario, abogado, que uno elabora. Exacto, sí. Para la aplicación, para recolectar los datos. Exacto. Aquí lo que se pretende es obtener información de quién, de las personas, ¿verdad? De la muestra, abogado. Exacto, sí. De interés. Ahora, tenemos también lo que es la entrevista. ¿Qué entiende usted por lo que es la entrevista? La entrevista, abogado, es que yo investigo a mi población muestra, a mi muestra. Entonces, una entrevista es que es como que el encuestado me cuente como sus vivencias, pero de acuerdo al tema que a mí me interesa. ¿Cuál cree usted que será la diferencia entre la encuesta y la entrevista? Es una técnica de recolección de datos, pero nada más que es cualitativo. Vaya, por decir así, el cuestionario dentro de la encuesta, ¿cómo será? Y el cuestionario dentro de la entrevista, ¿cómo será? Ahí está la diferencia. Es que la entrevista es directa. Es que el cuestionario, abogado, ¿verdad que el cuestionario se puede prestar el cuestionario, abogado, para recolectar datos cuantitativos? Sí, sí, se puede. Recuerde que el tipo de pregunta cuando se hace un cuestionario es que depende. Vaya, ¿por qué le hago la diferenciación entre lo que es la entrevista y la encuesta? Porque si se fija, la encuesta, la diferencia es que el cuestionario en la encuesta es estándar.
usted le hace las mismas 10 preguntas a las 50 personas que usted seleccionó como muestra. ¿Ok? Pero en la entrevista, la diferencia es que el cuestionario es más flexible. Depende de cada persona y depende del objetivo y la información que usted quiere obtener. Entonces, por eso la entrevista es una técnica que más se aplica dentro del punto de vista cualitativo. ¿Por qué? Porque una entrevista, vaya, si yo le quiero preguntar a alguien que conoce una información que a mí me va a servir de manera directa, yo trato de sacarle la mayor información posible y lo hago de manera personalizada. La encuesta, si se fija, yo hago una reflexión de los resultados en base a un cuestionario que es exactamente las mismas preguntas expuestas a diferentes personas. Pero aquí no. Aquí, por ejemplo, puedo entrevistar a 2 o 3 personas y a las 2 o 3 personas tal vez tengo las mismas preguntas, pero la diferencia es que es flexible. Yo puedo preguntar de acuerdo a cada caso concreto, o a cada situación. Es más espontánea la información también. Y por otro lado es más abierta, ¿verdad? Porque de esa manera puedo profundizar la información de interés que yo tengo en cuanto a lo que es el estudio. Ahora ven la diferencia. ¿Leida? ¿Sí? Sí, abogado. Ok, ok. Sí, entre el cuestionario y la entrevista. Ahora, yo le pregunto a usted, dentro de las técnicas de recopilación más comunes, ¿cuáles cree usted que están? Técnicas de recopilación de datos. Así es, sí. ¿Cuáles usted ha escuchado o que usted de repente ha sentido que son las más comunes? La más común, abogado, es la encuesta. Esa es una de las más comunes. Ahora, ¿usted cree que es confiable? Sí, la encuesta. ¿Será una de las más confiables? Permítame, abogado, que es que no logro. ¿Alguien que le ayude? A ver. La pregunta, disculpe, no la entendí. Digamos. La observación y la entrevista nos dice, La ¿verdad? observación, sí, son las técnicas más comunes, a eso me refiero. Por ejemplo, una de las más comunes es la observación, está la encuesta, está, por ejemplo, la entrevista, exacto, el internet. Abogado, disculpe, no le entendí la pregunta. ¿Cómo dice? ¿Ya me escuchó? Ok. Bueno, vamos a preguntarle. No se preocupe, Leida, ya con eso estamos bien. Veamos a Crisel. Crisel Ortega. Sí, abogado. Sí, abogado. Sí, abogado. Crisel, en el material de apuntes de María Antonieta Tapia, habla de la observación como una de las técnicas y procedimientos más comunes. ¿Qué es la observación? Permítame, abogado, que tengo mala conexión. Según el material de Tapia, dice que la observación es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo, y consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, las realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano, para que dicha observación tenga validez, y es necesario que sea intencionada e ilustrada. Eso es muy importante. Las dos características que debe de tener, recuerde que como es una técnica de obtención de datos,
Lo importante aquí es lo que estábamos hablando anteriormente, la confiabilidad y la validez. Pero esas dos características que debe de tener la observación es que para que sea válida, es que debe de ser intencionada y debe de ser ilustrada. Ahora, ¿qué significa eso? Ahí en el paréntesis usted va a ver la respuesta. Dice, con un objetivo determinado y guiada por un cuerpo de conocimiento. Entonces, esas son las dos características que debe de tener lo que es la observación como técnica de recopilación de datos, ¿verdad? Que sea intencionada y que sea ilustrada. ¿Y qué significa? Con un objetivo determinado y guiada por un cuerpo de conocimiento. Estamos bien, Crisel. Ahora, aquí hay varias modalidades que ahí se mencionan de la observación. No están explicadas, ¿verdad? Según los medios utilizados, según el papel del observador, según el número de observadores, según el lugar donde se realiza. Cada una de esas depende de diferentes criterios en cuanto a cómo se realiza la observación. Ahora, no sé si ustedes se fijaron, pero dentro de la observación cuantitativa, a diferencia de la observación cualitativa, ahí hay ciertos instrumentos para llevar a cabo la observación. Ahí se mencionan 4. ¿Cuáles son los que se mencionan ahí, Crisel? Los instrumentos son el diario, el cuaderno de notas, los mapas y los dispositivos mecánicos, tecnológicos y de registro. Ok. Pregunta, Crisel. ¿Usted alguna vez llevó algún diario? ¿Cómo, abogado? ¿Alguna vez usted llevó algún diario? Wow, eso lo sabías tú. ¿No? Pues diría, no, yo creo que no. No. Es muy común a veces que algunas personas, especialmente las mujeres, lleven un diario de vida. Un diario, si usted ve como instrumento de observación, es algo muy importante. ¿Qué es lo que usted generalmente apunta en un diario? Si está haciendo una observación de manera sistemática, lo que uno apunta es lo más importante, ¿verdad? Y de cierta manera, esas cosas que usted reflexiona ahí son, por decir así, los resultados que después usted va a comparar dependiendo del periodo que usted ha establecido para poder llevar a cabo una observación. Por eso es muy importante lo que es el diario, ¿verdad? Ahora, ahí está como instrumento para la observación. El cuaderno de notas es algo así como se los explico porque ahí no está explicado, ojo, ¿verdad? Eso es muy importante que usted lo sepa. El cuaderno de notas es algo así como un papel de trabajo, ¿ok? Es como cuando usted de repente tiene alguna idea, ha hecho algún tipo de observación y el cuaderno de notas le sirve como para apuntar algo importante que de repente usted desea reflexionar dentro de lo que fue la observación sistemática. Como para llevar fórmulas, como para llevar aspectos importantes fuera de lo que es normalmente un diario, ¿verdad? Porque el diario es algo así como el supervisor en la obra, en cualquier tipo de obra, como cuando lleva una bitácora, ¿se han fijado? Algo Abogado. así es. Dígame, Lesnar. Se puede decir que son apuntes específicos, entonces. Sí, son apuntes que son relevantes dentro de la observación, ¿verdad? Son muy relevantes. Otro aspecto son los mapas. Solo que ahora lo que usamos generalmente es en los aparatos o dispositivos tecnológicos, es el GPS. Los mapas, ¿por qué son importantes? ¿Por qué? Porque cuando usted va al campo a trabajar, digo yo al campo, no a un área rural, sino que digo yo que cuando usted define un espacio físico en donde va a hacer la investigación, entonces usted tiene que llevar un mapa que le permite de establecer cuáles son los lugares en los cuales ha llevado a cabo dicha observación. Por eso decimos que es un instrumento de observación. Y mencionamos un dispositivo tecnológico porque ahora el GPS es un aparato que nos sirve a la mayoría. Antes, por ejemplo, no los teníamos todos a mano, ¿verdad? Porque recuerde que un aparato de GPS de cierta manera lo tenía solamente aquellas personas que tenían acceso al mismo. Ahora nuestros celulares tienen esa ventaja, ¿verdad? De poder llevar a cabo ese tipo de ubicación y usted nada más va tomando nota del lugar donde usted hizo dicha observación.
Los dispositivos de registro son, por ejemplo, las computadoras, son, por ejemplo, las cámaras. Cuando usted toma una observación, ahí está registrando la información, ¿ok? Ahora también las grabadoras de voz también son dispositivos de registro. Solo que la diferencia es que usted lleva ese dispositivo de registro como soporte a la observación que usted ha llevado a cabo. Entonces, esos son los instrumentos de la observación. Crisel, pues, me mencionó de cierta manera cómo es que se desarrolla la observación, pero hay ventajas y desventajas. Veamos, Lesner. Dígame, abogado. ¿Qué ventajas y limitaciones usted logró leer dentro del material? Según lo que dice el material es que se puede obtener información independientemente del deseo de proporcionarla, ¿verdad? Y que los Sí. fenómenos se estudian dentro de su contexto también. Los hechos se estudian sin intermediarios también. Y ¿Por entre qué las decimos limitaciones, que es sin intermediarios? porque son de manera directa. Exacto. No necesitamos a otra persona para poderlo hacer. Y en las limitaciones, ¿qué se entiende como la proyección del observador, cree usted? Pues, en ese punto creo que tiene que ver mucho la intuición del observador que tenga en el área que está investigando. Vaya, le voy a explicar un ejemplo, Lesnar. Una vez yo les pedí a que diferentes estudiantes se organizaran en grupos de 2. Y les dije yo, ahorita en esta hora clase se van a ir allá a los alrededores de la facultad y ustedes me van a registrar mediante una observación de manera sistemática. Es decir, de que ellos definieran qué tipo de actitudes iban a evaluar sociales. Por ejemplo, diálogos, actitudes de las personas, cómo se desarrollaban, los movimientos de ellas, etcétera, etcétera. Hubieron una pareja en particular que vieron una actitud que de repente no fue muy positiva, pero ahí depende de cómo lo ve y por eso le digo, la proyección del observador. Lo que observaron fue a una pareja de jóvenes varones que tenían una relación entre ambos. Los dos estaban agarrados de la mano y estaban muy, muy cerca uno del otro. Ahora, el problema aquí que había es que la muchacha, la joven que estaba viendo la observación, tomó nota como algo que era, pues, de cierta manera, un aspecto como parte de la observación y que era muy común poderlo desarrollar. Pero el varón lo vio dentro de otro contexto muy diferente. ¿Por qué? Porque ahí me dio lo que fue la proyección. Vaya, 2 tipos de actitudes que son extremos uno de otro. El feminismo y el machismo. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pedí que hicieran conclusiones en relación a la observación, ahí hubo problemas. ¿Por qué? Porque cada quien tenía una proyección distinta. ¿Me entiende? A eso se refiere la proyección. Dígame. Entonces, uno, entre las limitaciones, uno siempre va siendo consecuencia de la otra, porque la que sigue dice que es posible confundir los hechos observados a la interpretación de los hechos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que usted dice. Si ve, tienen relación, ¿verdad? Tienen de cierta manera cierta relación. Vaya, ¿no le ha pasado a usted que de repente usted mira algo y usted cree haber visto algo, pero en realidad la consecuencia de eso que usted vio no fue exactamente lo que usted creyó ver? Sí, ha pasado. Bueno, entonces, en el caso que le expliqué, ahí depende también porque son 2 perspectivas distintas en cuanto a pensamiento ideológico. Entonces, la proyección va de manera totalmente diferente. Entonces, esa es una limitación. Usted tiene que ver, como quien dice, sin los ojos del corazón. Usted tiene que ver... Tiene que ser objetivo. Exacto, esa es la palabra clave, la objetividad dentro de la observación, lo que usted quiere recopilar como información. Entonces ve que puede ser una limitación si de repente usted confunde esos aspectos. Sí, bueno. ¿Qué otras limitaciones pudo evaluar ahí?
como le había dicho, que la confusión de los hechos observados y también la influencia del observador sobre la situación que está observando, si tiene alguna relación con él directamente o También, sí. lateral también, ¿verdad? Y también que existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de la observación parcial. O sea, generalizar por algo, una cosa específica que vio y tal vez no es así, sin hacer más Exacto. observaciones. Vaya, por ejemplo, cuando hablamos de la influencia del observador, es que Lesner, no sé si usted se fijó, en la clasificación o modalidades de la observación, hay un tipo de observación que dice que puede ser individual, participante y no participante. Si usted participa y está en el contexto de la observación, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí es cuando de repente tiene que tratar de que esa limitación no se presente. ¿Por qué? Porque es posible la influencia suya dentro de la observación. Usted está viendo el contexto, pero también está participando dentro de dicho contexto. Entonces, hay que tratar de no incluirse y ser una influencia dentro del resultado, porque si no, entonces ese resultado va a estar sesgado, ¿verdad? Tratar de no inclinarse hacia un lado. Ni de tener bando. Así es, así es. Bueno, ok, Lesner. Veamos. Bueno, hasta ahorita, permítame, voy a tomar la captura. A ver, Pablo. No, Nelly López. Veamos, Nelly. Dígame, abogado. En el mismo material de Tapia se explica lo que es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? ¿En qué consiste? Consiste en una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. ¿Por qué dice que es un esquema que tiene que tener un esquema de pautas y de objetivos determinados? ¿Por qué cree usted? Vuélvame a repetir, abogado, no le escuché. Ok. ¿Por qué dice que la entrevista debe tener ciertos esquemas y pautas determinadas? ¿A qué cree usted que se referirá eso? Creo que tiene problemas. Porque tienen que llevar una representación de lo que van a estudiar, ¿verdad? Vaya. Usted, cuando usted habla, entrevista a una persona y usted de repente empieza a preguntar de acuerdo a los hechos que usted vio, sin necesidad de preparar un objetivo o un cuestionario anticipado, ¿cree que ese será un esquema o unas pautas determinadas? Sí. Repito, imagínese que usted viene y pregunta, observó el hecho, no tiene cómo registrar y empieza a preguntar en base a los hechos que usted vio, pero no lleva un cuestionario preparado, con un objetivo determinado, ni con pautas determinadas. ¿Será una entrevista en este sentido que cumpla esas características? No, porque claro tiene que, no. que llevar un objetivo o una pauta determinada a una Exacto. entrevista. Ahora, ojo, no significa que no funcione o no pueda funcionar de esa manera. El esquema y las pautas significa que usted debe tener, como usted dijo, Nelly, preparar los objetivos y preparar, por decir así, las preguntas que usted va a desarrollar para poder cumplir el objetivo de la técnica que usted va a aplicar. Eso es muy importante. Usted puede preguntar lo que quiera, eso sí, pero eso tiene que establecerlo con la persona que usted va a sacarle la información. Entonces, por eso dice que hay que tener un esquema o una pauta determinada. Ahí caben las modalidades de la entrevista, que puede ser estructurada, formal o informal o no estructurada, pero ahí depende de cómo se hacen las preguntas. Siempre tiene que llevar un objetivo y tiene que preparar un esquema. Cuando es informal es cuando ese esquema usted lo maneja a la conveniencia de la conversación que usted hace. Porque, ojo,
Nelly, cuando usted va a realizar una entrevista es que tiene que haber una conversación. Vaya, ustedes vieron este programa que antes era bien popular que se llamaba El Monólogo de Adal Ramones. ¿Alguno se recuerda? Sí, abogado. ¿Se recuerdan que él empezaba a hablar? Mire, es bien difícil que una persona no aburra haciendo un monólogo. Pero si usted viene y usted va a hacer una entrevista no es un monólogo. Usted tiene que tener una conversación, usted tiene que manejar la temática y el tema. Y tiene que ser un vaivén. Ambas personas son emisores y ambas personas son receptores. Pero, ¿quién va a sacar la información? Es el investigador. Pero, ¿quién va a suministrar la información? Es dirigida las preguntas a la otra persona, que es el entrevistado. Pero, ojo, tiene que haber un diálogo. No solamente es decir, ¿y qué es esto? Y le contesta el otro. ¿Y esto cómo se hace? No, solamente eso no. Tiene que haber una conversación. O sea, en el sentido de que dentro de la respuesta que dé, también usted genere algún diálogo que le permita seguir ese esquema y esa pauta que usted quiere lograr mediante el objetivo de lo que es la entrevista. Ok. Bueno, Nelly. A ver, veamos. Vamos a hacer una pregunta más. Luxi. Sí, dígame, abogado. Ahí está. Ok. Sí, dígame. ¿Leyó el material, Luxi? ¿De Tapia? Sí. Ok. Quiero que usted, con sus propias palabras, me diga cómo usted cree que se debe de preparar. Hola. Hola, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola. Creo que no me escucha. Ok. ¿Cómo se debe de preparar una entrevista? Casi no se entiende mucho, se corta bastante. Creo que ¿me escuchan los demás? Sí, abogado. Sí, abogado. Ah, bueno, entonces el internet suyo. Es el internet suyo, estimada. ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Un voluntario? ¿Cuáles son los principios que usted debe de tener? ¿Cómo se debe de preparar una entrevista? La presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos, abogado. Esa es una, es de los más importantes. ¿Alguien más? Concretar la entrevista con anticipación. Eso es algo importante. Pablo Meléndez, dígame. Abogado. ¿Sí? Sí, fíjese que es bien, que quería aportar algo importante con esta entrevista. Fíjese que yo pues he tenido el placer y la oportunidad de que me han hecho entrevistas a algunos canales en foros o entrevistas así en vivo, pero cuando ya es un foro, es muy importante lo que dice aquí, los principios, que concretar una entrevista con anticipación y otra cosa, lo que hablábamos antes, se tiene que llevar como usted dijo, un monólogo de lo que se va a hablar, porque por ejemplo, cuando de las veces que he participado, una vez que participé en un foro en Canal 11, pues básicamente el tema que nosotros íbamos a hablar era sobre un congreso y previamente pues a quienes nos habían invitado teníamos que prepararnos, pero igual el entrevistador, el que nos iba a entrevistar nos escribió antes, previamente en la noche, para preguntarnos y decirnos de qué íbamos a hablar y cuáles eran las pautas que íbamos a llevar y qué preguntas nos iban a hacer básicamente para que nosotros lleváramos como el hilo conductor de la entrevista para no perderse y no solo llegar a preguntar cosas que tal vez no tienen nada que ver ni relación con el tema. Así es. Eso que usted mencionó es algo muy, muy característico de ese tipo de entrevistas, ¿verdad? Que son de tipo de entrevistas estructuradas. Ahora, una de las técnicas que se utiliza también y que usted mencionó dentro de los foros es el panel, por ejemplo. ¿Ha sido partícipe de paneles? ¿Paneles, abogado? ¿A qué se refiere? Sí, abogado. Un panel, por ejemplo, es
cuando está una persona que modera y hay diferentes personas las cuales son invitadas y que van invitadas a hablar de un tema. Entonces, aquí lo que usted va a tratar es preguntas y respuestas y por eso se le llaman a estas personas panelistas. Ah, sí, abogado, sí, he tenido el placer también. Bueno, incluso en el mismo canal 11 también lo tuve con personas de distintos, como de personas de distintos colores, como por decir. Pero íbamos como en preguntas y respuestas, el moderador le pasaba una pregunta a uno y después al otro, y después uno tenía que responderle al que le repreguntaba. Más todo eso, sí. Por eso es muy importante prepararse para lo que es la entrevista. Ahí tiene sus ventajas y sus limitaciones. Pero bueno, lo vamos a ver mañana porque ya son las 6 en punto, ¿verdad? Ya más bien ya nos estamos pasando del tiempo. Bueno, mañana, jóvenes, vamos a seguir preguntando. Yo siempre tomo el listadito que vamos viendo. Yo sé que algunos se me han excusado. Yo comprendo a veces porque yo sé que a veces no tienen una buena conexión y eso también les limita. Por eso no soy tan exigente, pero voy a hacer siempre una valoración de cómo ustedes han participado y de cómo ustedes también han estado interesados, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo de esta actividad de plenaria. Porque ayer lo discutíamos, ¿verdad? Habemos 38, 39 personas matriculadas y apenas a veces 15. Hoy somos 15 los que estamos presentes. Ayer creo que andábamos más o menos por los 21. Andábamos un poquito más. Yo sé que a veces se me excusan. Es importante que siempre me manden su excusa y me digan para tomarlo en cuenta, pero que durante la semana traten en lo posible de estar presentes por lo menos en algunas ocasiones. Eso es importantísimo. Y si tienen algún inconveniente, siempre es bueno también hacer el comentario para así tomarlo en cuenta al momento de la valoración que tengamos dentro de lo que es la actividad. Traten de participar, eso es muy importante. Por eso a veces también dejo algunas preguntas abiertas para que así de esa forma ustedes puedan tener algún tipo de participación. Bueno, mañana vamos a continuar con el siguiente capítulo y vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Así que lo que voy a hacer mañana son preguntas más directas. Así que no se les vaya a olvidar leer el siguiente y subsiguiente capítulo, ¿verdad? Para que de esa manera Mañana avancemos un poquito más. 11, ¿verdad, abogado? De acuerdo a lo que a lo que tenemos aquí, ya les digo qué es lo que sigue. Les voy a enseñar aquí ahorita. Creo que, permítame, creo que, ok. ¿Se logra ver? Sí, abogado. Aquí está. Para mañana traten de ver lo que es el capítulo 7.11, el capítulo 7.13, ¿verdad? Para avanzar en esos dos capítulos, ¿verdad? En lo posible, para que de esa manera podamos avanzar un poquito más. ¿Ok? Ok, abogado, hasta mañana. Porque recuerden que la otra semana no me recordaba. El lunes no vamos a tener clases, porque recuerden que es feriado, ¿verdad? De acuerdo a lo que dispuso la universidad, el lunes, el 14 de abril, que tocaría mañana, ese feriado pasa al primer día hábil de la siguiente semana. Iba a ser este viernes, pero al final, por lo de la prueba de aptitud académica, lo pasaron para el día lunes, ¿verdad? Ok, abogado. Entonces vamos a avanzar un poquito mejor. Vaya pues, estimados, los dejo porque sé de repente que tienen clases a las 6. Cuídense. Ok, abogado. Buenas tardes, abogado. Cuídense. Buenas tardes.